material, por ejemplo, quiero construir algo. Agarro un ladrillo, por ejemplo, y lo quiero. ¿Cómo sé si ese ladrillo me va a aguantar para la construcción? Del material que esté hecho. Bien. ¿Y cómo puedo saber si está en buenas condiciones? ¿Eh? Ajá. Ahí van algunos conceptos. Apretándolo, ¿no? Al martillo, al ladrillo. Si se hunde, no se hunde. Si yo agarro un ladrillo y apenas hago así y se me parte, ¿servirá? ¿No servirá? O un material, ¿no? Por ejemplo, para hacer un puente. ¿Un puente con qué se hace generalmente? Con hierro, con acero, ¿sí? Cemento. Y esos materiales se prueban, se ensayan, ¿no? Generalmente a un material, antes de utilizarlo, se ensaya, ¿no? Ustedes entonces ustedes por ahí saben o escucharon que hay normas para ciertos materiales que hablan de diferentes procesos de estudio a ese producto, a ver si cumple para lo cual está hecho, ¿no? Si yo agarro un ladrillo, ¿qué va a hacer? Como dijo José Luis, lo aprieto, ¿sí? Eso es, se aplica una fuerza y cuando le aplica una fuerza, si apenas lo apoya y se parte, es decir, este ladrillo no cumple con los requerimientos del fabricante que diga, no, tiene que aguantar, que yo, 50 kilos, ¿no? Entonces, para probar materiales, generalmente se hacen ensayos, se hacen en un laboratorio, primeramente, y en el laboratorio, si ve que está ok, da el visto bueno a la fábrica para que pueda producir ese producto. También seguramente ustedes habrán escuchado los controles de calidad, ¿no? Que por ahí van a una fábrica, no sé, que hace galletitas o que hace gaseosas. Cada tanto viene uno del laboratorio, agarra una gaseosa, supongamos, la ve si está bien, la abre, ¿sí? La toma, dice, le hace algunos análisis si tiene bien el azúcar, el color, y dijo, sí, se está haciendo bien, y sigue. Si hay algún defecto, avisa para que lo corrijan. Si no, se van a seguir haciendo gaseosas, por ejemplo, malas, ¿no? Es así. Bueno. Y eso yo lo quería pensar y aplicar para nosotros, para la vida de ustedes, mía, como cristianos. Hay pruebas que prueban, valga la redundancia, mi vida como cristiano. Mi vida, mi estado, mi tenacidad, mi robustez, mi veracidad, ¿sí? Hay pruebas que son justamente donde en las pruebas, como un refrán que dice, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Prueban nuestra vida cristiana, tu vida y mi vida. Entonces, vamos a leer 1 Pedro, sus Biblias, abran sus Biblias. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Y un poco también en base a dos versículos que me han dicho que por ahí los comente, vamos a ir también un poco haciendo la idea. Primera Pedro 1:7. ¿Sí? Entonces, hablando que un material, probándolo, testeándolo, se conoce si es apto o no. Por ejemplo, ustedes, chicas, que usan cremas, ¿sí? Las prueban, seguramente en alguna propaganda habrán dicho que diga testeado dermatológicamente. ¿No lo escucharon eso en las propagandas? Porque, digamos, probaron si no hace reacción alérgica en la piel, ¿sí? Por ahí ustedes se ponen un rubor o algo y al rato tienen la cara hinchada.
porque no fue testeado, ¿no? Entonces, lo testearon, dijeron, está ok, lo pueden vender. Y así también nosotros, se puede ver si un producto es apto o no. Y en la Biblia nos habla de pruebas, testeos, que son aplicados a nuestra vida. Entonces, 1 Pedro 1:7, ¿qué nos dice? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que acá habla que nuestra prueba, nuestra fe puede ser sometida a prueba. Tu fe en Cristo puede ser sometida a prueba. A ver, ¿qué tal está tu fe en Jesucristo? Y dice que el oro, que no es tan importante como la fe, porque dice acá, el oro, aunque es precioso, es perecedero, la fe es algo que es eterno. Si eso se prueba, también nuestra fe se prueba. Ahora acá, Pedro estaba hablando, cuando les hablaba a los hermanos, acá dispersos, hablando de la prueba que se probaba, la fe que se probaba, tenía en mente la idea de las monedas. Saben que las monedas es una pieza que es antiquísima. Y en la época de Jesucristo, del imperio, ya había monedas. Y no solamente los argentinos somos estafadores, en aquel momento también había trampa. Y también había monedas que no eran realmente reales o eran las verdaderas. Las originales estaban hechas con un material, ¿sí? Pero había monedas falsas. Y entonces se probaban esas monedas tal vez de oro, se probaban poniéndolas en el fuego para ver si realmente cumplían que eran verdaderas, ¿sí? Esas pruebas de las monedas evidenciaban si la moneda era verdadera o no. Y entonces este versículo nos habla de que también las pruebas evidencian si tu fe es verdadera o no. Si mi fe es verdadera o no. Las pruebas determinaban si eran verdaderas, también determinan firmeza, robustez, idoneidad. Y la prueba tiene un propósito. Y lo vamos a leer unas páginas más adelante, ahí en 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 4. Versículo 12. ¿Alguien que lo quiera leer? 4, del 12 al 14. Al 14. Capítulo 4, 1 Pedro 4, 12 al 14. En mi versión empieza, amados. A ver. El versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Acá Pedro está diciendo, a ver, nuestra fe va a ser probada. Y también nos está diciendo a nosotros, chicos, su fe va a ser probada por diferentes circunstancias. Dice, no se sorprendan cuando estén pasando por diferentes pruebas, porque van a venir las pruebas. No es que ser cristiano es acepté a Cristo en mi corazón, soy salvo y ahora me siento en una reposera a tomar sol, ¿no? Porque van a venir pruebas de diferente índole que nos van a marcar o nos van a probar qué tan firmes, veraces como cristianos, fuertes como cristianos somos. Porque las pruebas a esos productos, ¿sí? Cuando a un producto lo agarran y lo mandan a ensayar en pruebas, es para ver qué tan bien hecho está ese producto. Y las pruebas también están para evidenciar qué tan bien
digamos, podamos decir, estoy hecho como cristiano, ¿no? Que también vos y yo, no importa la edad, estamos viviendo como cristianos. Dice el versículo 12, no se sorprendan del fuego de la prueba, sino pónganse contentos, gozaos, porque cuando estamos siendo probados, estamos también siendo participantes, en cierta manera, como los padecimientos que tuvo Jesucristo. Jesucristo también fue probado, también fue examinado, no solamente por Dios, donde Dios encontró que él fue un hijo obediente hasta lo sumo, sino también por la gente, por el mundo. Y él cumplió y él pasó esa prueba. Ahora dice que por ahí sois vituperados por el nombre de Cristo. Y un poco quiero que vayamos pensando que también como cristianos, en una sociedad donde no es cristiana, donde nosotros somos una minoría, pero vamos a ser probados, vamos a ser vituperados, como dice este versículo. Y el versículo 16, como dice, pero si alguno padece como cristiano, por ser cristiano, ustedes, yo, en el ámbito donde nos movemos, vamos a ser blasfemados, vamos a ser culpados, vamos a ser atacados por nuestra fe, por lo que vos y yo creemos. Y si nuestra fe está depositada en la Biblia, la palabra de Dios, vamos a tener estas pruebas de fuego que van a evidenciar y van a sacar a reducir como el oro era probado en el fuego. Y cuando un material se prueba en el fuego y se empieza a fundir, empiezan a salir todas las escorias, toda la basura que tenía ese metal y se empieza a refinar. Así también la vida de ustedes se va a ir refinando, va a ir evidenciando si realmente tenemos una firmeza en la fe en Cristo. Ahora dice, sois bienaventurados, el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y tengo entendido que ustedes leyeron y estuvieron aprendiendo un versículo muy parecido a este, ¿o no? Estuvieron viendo el Sermón del Monte. Y en Mateo capítulo 5, capítulo 5, versículo 10 y 11, habla de eso, Mateo. Mateo 5, el Señor Jesús, acá Pedro le estaba diciendo a los hermanos, diciendo, hermanos, no se sorprendan cuando estén pasando por pruebas. Pruebas por su fe, pruebas por su creencia, pruebas por su situación. Y esas pruebas van a evidenciar qué tal está nuestra vida. Y el Señor Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5, versículos 10 y 11, que dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, ¿sí? Es decir, hablen mal de ustedes, os maltraten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El Señor Jesús dijo, pónganse felices, porque si a mí me lo hicieron, también se lo van a hacer a ustedes si realmente son mis verdaderos discípulos o seguidores. Y Lucas capítulo 6, versículo 22, es el paralelo al Sermón del Monte. 6, versículo 22, dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Saben qué? Este versículo que él está diciendo, chicos, ustedes van a ser despreciados, van a ser un poco separados, en su grupo de amigos
los van a dejar un poco al costado, porque ya no comparten lo mismo, porque por el nombre de Cristo son distintos, porque no, sus vidas, en una vida de rectitud, siguiendo la palabra de Dios, evidencia las malas obras de ellos. Entonces, no los van a querer con ustedes. Pero bueno, van a pasar. ¿Cómo, Briana? Bueno, mejor, a ver. A veces, sí, digamos, tenemos que soportarlos porque como hijos de Dios somos llamados a amar y a nuestros enemigos aún, ¿no? Pero va a ser la lucha, es esa prueba de fuego que empezamos a hablar, donde se evidencia si el material es bueno. Van a ser estas pruebas las que van a probar si tu fe en Cristo es realmente firme y buena. Cuando empieces a sentir estas diferencias, estos vituperios, estas separaciones, ¿sí? Dice, bienaventurados seréis. Te dice bienaventurado. Feliz vas a ser cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen. No te juntes con Sebastián. No, está loco, ¿sí? Entonces, los amigos de él, los que iban a jugar a la pelota con él, dicen, no lo invité, no, porque cuando está él no podemos decir una mala palabra, porque está él. ¿Entendés? Bueno, pero justamente también está bueno porque nosotros ustedes son, o tenemos que ser, luces. Y una luz, ¿qué hace? Cuando se prende la luz, se ve. Y cuando no hay luz y está oscuridad, no veis nada. Y como nosotros somos llamados a hacer luz, tenemos que ser una luz en donde estamos, para que también esa luz evidencie las obras malas de los semejantes, para que ellos puedan reconocer su estado pecador y venir a Jesucristo. Estas son las pruebas en donde se revelan las verdaderas características del Hijo de Dios, en las que empezamos a pasar como cristianos. Y ahora, en 1 Pedro, corremos una hoja para atrás, capítulo 3, versículo 13 al 15. A ver, ¿alguien que lo lee? ¿Caro o Sara se animan a leer? ¿3? A ver, Caro lee el 13, Sara el 14, José Luis el 15. 1 Pedro 3. 1 Pedro está uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, por allá atrás. Sí, 1 Pedro 3, 3 al 15. 3 al 15. Sí. Bueno. Amedrentéis, sí. En vuestros corazones. Bueno, bien, gracias chicos. Entonces, ¿Lo leíste todo vos? Sí. ¿Está bien? ¿Leíste bien? Así que acá dice, ¿quién nos podrá hacer daño? Digamos, es una pregunta media retórica. Si hacemos lo bueno, ¿quién nos va a poder hacer mal? Digamos? ¿O quién nos va a decir algo? Si hacemos las cosas bien, medio ilógico esta pregunta. Digamos, ¿quién te va a hacer daño si hacemos el bien? Pero va a pasar que aún haciendo el bien,
la gente se va a poner en contra del Hijo de Dios. Y dice el versículo 14, mas si alguna cosa, si llegara a pasar esto, que por hacer el bien, por causa de la justicia, alguna cosa te empieza a pasar en contra, bienaventurados sois. Por tanto, no te asustes, dice, no os amedrentéis, ni os conturbéis, no te pongas mal, porque va a pasar que aún haciendo el bien, siendo un cristiano fiel, siendo un cristiano que quiere agradar a Dios, y eso te lleva a obedecer y a cumplir la palabra de Dios, y a cumplir la palabra de Dios es hacer el bien. La Biblia nunca nos enseña a hacer mal a otras personas, nos enseña a ser buenos ciudadanos, a ser buenos hijos, a buenos padres, buenos esposos, buenos, buenos hermanos, ¿sí? A hacer las cosas, buenos trabajadores, a hacer las cosas con orden. La Biblia nunca nos enseña, te enseña algo mal. Pero aún así, haciendo esas cosas, la gente te va a empezar a tildar y a contrarrestar tu modo de vida. ¿Por qué? Porque justamente tu modo de vida, como hijo de Dios, evidencia la mala vida de ellos, ¿sí? Pero dice, pero no se asusten, no se amedrenten. Al contrario, estén firmes en lo que creen. Por eso la Biblia acá, el apóstol Pedro nos está diciendo, estemos firmes en lo que creemos. Y estemos preparados. Y acá dice el versículo 15, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Ese santificad está hablando de que Jesucristo sea el Señor y el soberano en tu vida. Primera actitud o condición para que no te asustes, no te amedrentes ante alguna actitud mala de la sociedad o del mundo, es que Jesucristo tiene que ser el Señor en tu vida y el soberano en todas tus decisiones. Segundo, dice, estad siempre preparados para presentar defensa. Y como hijos de Dios, tenemos que saber lo que creemos. Tenemos que saber en quién creemos, como hijos de Dios, cuál es la voluntad de Dios, porque si no conocemos cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo le vamos a obedecer? Tenemos que conocer sus instrucciones, las cosas que Dios le agrada, las cosas que a Dios no le agradan para andar en ellas. Y tenemos que leer la Biblia, estudiarla, ¿para qué? Dice, estar siempre preparados para presentar defensa ante alguno que te pregunte, ¿y vos qué crees? ¿Vos qué haces? ¿Vos que vas a una iglesia? Sí. ¿Y qué haces en la iglesia? Bueno, voy a una iglesia, comparto con otros chicos y chicas la misma fe, creemos en Jesús como un Salvador, dice el día que soy pecador, pero ese pecado me condenaba, la paga del pecado es el infierno, pero Dios mostró su amor, que envió a Jesucristo a morir por mí y estar preparados y saber lo que yo creo. Y poder compartírselo a otra persona, con mansedumbre, no que te voy a romper la cabeza si no crees lo que yo creo, ¿no? Pero dice con mansedumbre, no significa que también en todo momento tenemos que estar hablando y hablando, sino cuando se den oportunidades. También cuando se dé una charla, una condición, podemos nosotros compartir el Evangelio. Pero eso habla de que tenemos que estar preparados. Y esa prueba es la prueba que evidencia nuestra vida como cristiano, también nos va preparando a que puedas dar defensa de lo que vos crees. Y a veces nos sentimos solos ante exigencias o situaciones en las que estamos pasando,
pero la Biblia nos habla que no estamos solos. Una vez Eliseo, un gran profeta, sucesor de Elías, vinieron un ejército a buscarlo a él para matarlo. Y él estaba con un ayudante y cuando vio todo ese ejército enemigo, dijo, listo, estamos liquidados. Y lo veía Eliseo que estaba tranquilo. Y decía, pero, ¿qué pasa que estás así, Eliseo? Mirá todos estos soldados que hay acá que vienen a buscarte a vos y nos van a matar. Y Eliseo, eso está en Segunda Reyes, capítulo 6, versículos 16 y 17, no lo leo, se los leo yo, le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. A veces van a pasar circunstancias de que vamos a sentir tal vez el rechazo de la gente, las cuestiones a lo que vos creés, a las cuales vos tenés que estar preparado, tenés que estar conociendo la Biblia, conociendo la palabra de Dios para poder explicar lo que vos creés. Creo que es lógico, ¿no? Que si vos crees algo, sepas qué es lo que estás creyendo. Si no, van a decir, te lo inculcaron, te lo metieron en la cabeza y vos no lo sabés. Por eso tenemos que saber. Pero esas circunstancias tal vez van a pensar que me siento solo, estoy solo contra el mundo. Y Eliseo acá, ese criado pensaba eso, estamos solos contra el mundo. Y Eliseo dijo, tranquilo. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con él. Bienaventurado, decía el Señor Jesús, cuando por mi nombre os vituperen. Y él dijo, yo voy a estar con ustedes, no los voy a dejar solos. Yo siempre voy a estar con ustedes. Y Eliseo tenía esa confianza. Y él veía, y él sabía, y le hizo ver a su criado todo un monte lleno de soldados, de ángeles, que lo estaban custodiando y cuidando. Y no le pasó nada a él. Por eso tenés que tener la confianza de que Jesucristo está con vos, el Espíritu Santo está en tu corazón, también te sostiene y también te va a ayudar a pasar este tiempo de pruebas. Ahora, dijimos que las pruebas evidencian qué clase de cristianos sos. Lucas capítulo 6, versículo 48, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es 6, 46 al 48. Lucas 6. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Este pasaje también lo vieron ustedes en Mateo. Y en Lucas está el paralelo. ¿Sí? El Señor Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor? Una evidencia dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Le llamamos nosotros Señor a Jesucristo? ¿Él es el Señor en tu vida? ¿Él es el Señor en mi vida? Si es sí, es como dice acá. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces, si yo le llamo Señor, tengo que hacer lo que Él dice, lo que Él nos enseña y nos instruye por medio del Espíritu Santo en su palabra. Y ahora dice, todo aquel que viene a mí, oye mis palabras, las hace y viene a mí, oye y hace. Es la actitud que tenemos que tener, es venir a Jesucristo, es oír su palabra y poner en práctica.
Y dice que es como ese hombre que hizo la casa sobre la roca. Pero acá hay un verbo que no está en Mateo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este hombre? Dice que cavó y ahondó. Así que para ser un buen discípulo de Jesucristo y obedecer su palabra, para estar firmes, ¿sí? Para que esa casa esté firme y cuando vengan problemas, vengan pruebas, vengan dificultades, vengan enemistades con los chicos, los amigos o la familia o lo que sea, y su vida cristiana, su vida espiritual no caiga, tienen que cavar y ahondar. Cavar y ahondar significa esfuerzo, ¿sí? Por eso dijimos, la vida cristiana no es me siento una reposera a tomar sol. La vida cristiana es una actitud que se tiene que ir completando día a día, se tiene que ir perfeccionando. Jesucristo comenzó una obra en su vida, en mi vida, y la va perfeccionando. Pero nosotros debemos escudriñar las Escrituras, debemos estudiarlas, debemos prepararnos, debemos cavar y ahondar, ¿sí? Para hacer nuestro fundamento en la roca que es Cristo. Por eso dice Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme, es una actitud que tenés que hacerla vos y yo, firmeza. Estuvieron viendo los Juegos Olímpicos seguramente hace unos meses, un mes atrás, creo, más o menos. Esos atletas, para poder ganar, se esforzaron y estuvieron firmes en su disciplina. Fueron firmes en su dieta alimentaria, fueron firmes en sus rutinas de entrenamiento, fueron firmes en sus tiempos de descanso, fueron firmes en su tiempo de ocio, ¿sí? Para poder obtener un premio. Y así también nosotros, ustedes, para poder obtener un premio, que sería ser hallado por Cristo aprobados, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, tenemos que ser firmes, ¿sí? Firmes en nuestro tiempo de nutrición espiritual, firmes en nuestro tiempo de descanso, firmes en nuestro tiempo de ocio. Y a veces damos más tiempo de ocio que a otras cosas, o damos más tiempo a vínculos y descuidamos nuestro crecimiento espiritual. Por eso en Hebreos el escritor dice, mantengamos firmes, sin fluctuar. Sin fluctuar es sube, baja, ¿no? Como la onda del mar, que sube la ola y baja la ola. Nosotros tenemos que ser constantes, no podemos ser cristianos de olitas, ¿sí? Surfistas, que subimos y después estamos abajo. Y subimos, tenemos que ser constantes, ¿sí? Ahora, en este tiempo donde tenemos que estar firmes y donde tenemos que defender lo que creemos, no tenemos que tener miedo, ¿sí? Decía el versículo, el que leyó Briana, dice, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. No tengan miedo, sino confiemos en esa palabra de Dios que es viva y es eficaz y que es poderosa para sostenernos y guiarnos a toda verdad. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio. Es difícil, ¿no? Yo creo que, y más a la edad de ustedes, sufrir cosas que te causen vergüenza es feo. Y tal vez decir soy cristiano te puede llegar a causar una vergüenza por todo ese maltrato que el mundo no te quiere dar. Pero dice Pablo acá, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences de lo que crees,
sino porque ese evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios que te sacó. Tenemos que tener presente que ese poder, ese evangelio, te sacó de la esclavitud del pecado. Y ese evangelio, ese poder de Dios, te dio una nueva vida, te dio una nueva posición, te dio un nuevo destino, que es el cielo, si no hubiese sido el infierno. Pero por eso debemos ser firmes, ser constantes y no avergonzarnos de ese evangelio. A otros le puede parecer locura, como dice 1 Corintios 1:18. Dice que la palabra de la cruz, ¿sí? El evangelio, es locura a los que se pierden. La gente que no cree en Cristo le parece una locura esto que estamos haciendo acá. Estamos un sábado reunidos, ¿sí? Alrededor de una Biblia. Es locura. 1:18. Sí, 1:18. Pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, a vos, a mí, esto es poder de Dios. La palabra es poder de Dios. Es poder para abrir los ojos cegados, poder para descubrir la maldad del hombre, no con palabras dulces, sino confrontando con la verdad. Y va a llegar momentos en donde nosotros vamos a tener que confrontar con las personas acerca de la verdad. Y va a haber tiempo donde tengamos que decir nuestras creencias y no tengamos miedo de decir las cosas como son, como dice la Biblia, las cosas que la Biblia condena, las cosas que son pecado ante los ojos de Dios. No tengamos vergüenza en decirlo, porque ese es también nuestro ministerio, esa es también tu función, de ser una luz en donde estás. El Señor Jesús también lo hacía. No andaba con pelos en la lengua para decirle, bueno, muchachos, sí, a ver, están un poquito errados, fíjense. No decía así. Venía y le decía, ustedes son unos falsos, son unos mentirosos, son unos ladrones, a unos les decía, son unos sepulcros blanqueados, por afuera están todos lindos, pero adentro son podredumbre. Y dice Juan 7:7 que el Señor Jesús les decía que a mí me aborrecen porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Y el Señor Jesús es nuestro modelo. Y va a llegar el momento en que vos tengas que decidir si vas a hablar a las otras personas, si vas a decir que sus obras son malas o no. Por eso este tiempo de las pruebas que hablamos, esos efectos, hacen de que nosotros se va a evidenciar qué clase de cristianos somos. Ahora, hablamos de los efectos de las pruebas, ¿no? De los testeos. Evidencian las condiciones del material. Por eso, la prueba de ustedes, chicos, va a ser probada. Y en esas pruebas se va a evidenciar qué tan firme está mi fe en Cristo. Qué tan firme estoy dispuesto a soportar todas clases de males contra mí, contra vos, que son mentiras de la gente, pero que el diablo va a utilizar para hacerte claudicar, para hacerte caer. No va a querer el diablo que vos cabes y ahondes en la escritura, que te esfuerces a ser un buen cristiano, una buena cristiana. No va a querer el diablo eso, porque él quiere que la iglesia esté formada por cristianos debiluchos, por cristianos que no se jueguen de verdad por el evangelio, por cristianos que, digamos, que somos cristianos, pero después mi vida es ni fu ni fa, ¿sí? Que no marco una tendencia, que no marco un rumbo. La inmoralidad, hay varias cosas que el diablo nos va a poder meter, ¿sí? En nuestro camino para que caigamos, ¿sí? Entonces, estas pruebas son las que nos van a evidenciar. Y ese fuego, como saca las escorias del oro y de los metales,
es también la que tiene que sacar la escoria en nuestra vida como cristianos. Las pruebas entonces evidencian mi vida como estoy. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Ya estamos terminando. Pablo les estaba hablando a los de Corinto y les estaba haciendo ver una realidad en sus vidas y que no se la está felicitando. Dice 1 Corintios 3, 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, no comida sólida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo les estaba diciendo a estos hermanos, ustedes todavía no les puedo hablar más profundamente, porque son carnales. ¿Carnales qué es? Es un cristiano, ¿sí? Pero que su vida no manifiesta lo que es un cristiano. Y entonces Pablo le estaba diciendo a estos hermanos en Corinto, hermanos, no les puedo hablar como espirituales, como cristianos y poder seguir avanzando en la enseñanza, en doctrina, en cosas más profundas. No puedo porque su vida dicen que son cristianos, pero sus vidas no la evidencian. Son cristianos porque pusieron su fe en Cristo, pero sus vidas están siendo motivadas por gustos, por conceptos que no son de Cristo. Y entonces Pablo los exhorta y nos exhorta a nosotros, a vos y a mí. Sos cristiano, viví como cristiano. Pero dice, son niños, no crecen, no se alimentan, y si no un nene, si no se alimenta, no crece, no se desarrolla, no toma fuerza, no toma vigor. Y un poquito más adelante, en el capítulo 13, versículo 11, dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay una etapa, ¿sí? La niñez, ¿cuándo es? Cuando empieza una vida, ¿sí? Empieza una vida, nace un bebé, un nuevo nacimiento, y ese bebé tiene que ir creciendo. Y así, pero ese bebé no puede ser eternamente un bebé. Ninguno de ustedes son eternamente un bebé. Aunque lo miro a Sebastián y tiene cara de bebé. Pobre Seba, lo tomé un punto. Porque es jovencita, mirá que no. No pueden ser eternamente bebés. Tienen que crecer. Y Pablo dice, mira, yo cuando era niño, sí, fui chico. 1 Corintios 13:11. 13:11. Sí. 13:11. 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y eso nos habla de que hay un proceso. A los corintios dicen, no les puedo hablar un poco más profundo, porque todavía tienen actitud de niño, no crecieron. Y Pablo dice, y yo también cuando era chico, fui chiquito, pero ya está, lo chiquito ya pasó, ahora ya crecí y ahora juzgo como un hombre. Y eso también nos habla a nosotros, a ustedes, como una vida en su vida cristiana. Somos niños, ¿cómo está tu grado de madurez espiritual? Tuvimos una nueva vida, cuando creemos en Cristo tenemos una nueva vida, y esa vida hay que desarrollarla. Hay que ejercitarla, hay que alimentarla, hay que ponerle prioridades. ¿Sí? Pablo te está desafiando a vos, me está desafiando a mí, está desafiando a los chicos que están por Zoom, que
¿cómo está mi madurez espiritual? ¿Cómo está mi madurez espiritual para estar preparado ante las pruebas cuando vengan, que van a venir, y me encuentren firme y evidencien lo que soy? Esas pruebas van a evidenciar si estoy siendo todavía un bebé, un adolescente o una persona adulta espiritualmente. No importa la edad física, porque ustedes con la edad que tienen pueden estar siendo bien maduros espiritualmente. El principio es cavar y ahondar, como hizo ese hombre que edificó sobre la roca. Que cuando vengan las pruebas, que cuando vengan dificultades, que cuando vengan fuegos de prueba, tu vida esté firme. Y eso habla de la madurez. ¿Qué tan maduro estoy? Si seguimos siendo un nene que no queremos tomar la sopa, que no queremos comer la lechuga porque no me gusta, eso entonces soy un nene que no quiero leer la Biblia, que no quiero tener un devocional, que no quiero compartir con otros hermanos, que no quiero compartir aprender una canción cristiana y hago otra cosa. Bueno, chicos, es tiempo de crecer. Es tiempo de estar firmes en lo que creen, es tiempo de estar firmes en lo que hacen, es tiempo de saber en quién creen y es tiempo también de estar preparados para, como decía Jesús, declaraba las cosas que estaban mal y evidenciaba el pecado del mundo, así también nosotros estar preparados para eso. Y terminamos el último versículo, Hebreos capítulo 6, versículo 1. A ver quién lo encuentre, quién lo lee. Hebreos 6, 1. Así que, chicos, desafío. Por tanto, dejando ya las cosas que tenemos como hijos de Dios, ¿sí? Dejando, por tanto, ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué habla? Sí, acepté a Cristo como Salvador. Jesús me ama. Bueno, esos son los rudimentos. Ya está, avancemos, avancen, crezcan, maduren, ¿sí? Ya no sean niños, sean maduros, sean adultos, sean hombres y mujeres que estén preparados para servicio a Jesucristo, que estén preparados, conociendo la palabra de Dios, ¿sí? Ya está, avancemos, vamos adelante a la perfección. Ese es el desafío que les quería dejar esta tarde, para que juntos, ¿sí? Entre todos, podamos alentarnos, podamos motivarnos y que pensemos, un material se pone en un laboratorio, se le hacen pruebas, ¿sí? A un acero se le hacen pruebas de tracción, de compresión, ¿sí? Lo apretan, a ver si resiste y se evidencia si ese material es bueno. Si yo paso pruebas, ¿se va a evidenciar que soy un buen o una buena cristiana, una buena o un buen hijo de Dios? Se lo dejo como reflexión y por eso, dejando ya los rudimentos, las cosas básicas, perfeccionémonos, crezcamos, maduremos, para que el Señor también nos pueda utilizar. Dice el Señor Jesús, ninguno que poniendo las manos en el arado, mira para atrás, es apto para el reino de los cielos. Eso habla de constancia y decir, bueno, soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios, listo, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo y me tengo que proyectar hacia adelante. Y el Señor no quiere hijos e hijas así, cíclicas, surfistas, que estamos adelante, arriba y estamos abajo. Él nos llama a estar firmes y a estar constantes sirviéndole, poniendo las manos en el arado y dándole para adelante, ¿sí? Y creciendo y dándole gloria a Dios y anunciando el Evangelio a otras personas. Oramos.
Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por cada uno de los chicos que están aquí presentes, también los que están acompañando por el Zoom y tal vez por alguna plataforma. Señor, bendice tu palabra. Sé que tiene varias, tal vez, falencias este mensaje, pero tu palabra es viva y es eficaz. Y Señor, rogamos que estos versículos nos puedan desafiar a nuestras vidas como hijos tuyos. Señor, te ruego que tanto a los jóvenes como también a cada una de los hijos e hijas tuyas de esta iglesia y también a lo largo y a lo ancho de este mundo, podamos ser hijos que te honren, que las pruebas, Señor, demuestren la clase de hijos y cristianos que somos, que si decimos ser cristianos, Señor, vivamos como tales. A las personas que se les llamaron por primera vez cristianos eran porque se les evidenciaba que habían estado con Cristo. Y Señor, también que nosotros seamos así, que se evidencie que estamos con Cristo en nuestros corazones, en Cristo, y que también seguimos sus pisadas. Bendice a los chicos, Señor, fortalecelos y que realmente puedan estar pensando en tener una vida madura, en crecer en ti, Señor, en buscarte, en leer tu palabra, en nutrirse, en ejercitarse, porque todo tiene que ser para tu gloria y sabemos que también somos llamados a hacer luz en esta sociedad tan oscura, donde tantas cosas van en contra de tu palabra y debemos estar preparados, Señor, para poder compartir tu palabra realmente con claridad, como el Señor Jesús lo hizo, no dando vueltas, sino diciendo que lo que a ti te agrada y lo que no te agrada, porque la paga de pecado es la muerte. Señor, dejamos en tus manos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.